Hola, muy buenas. Hace como 1000 años no me sentaba a grabar videos. Así como yo el celular y este formato vertical. Nuevamente tengo este micrófono. ¿Eso qué significa? Que se va a escuchar absolutamente todo. O sea, lo malo de este micrófono es que se escucha mi familia abajo. No me escucho 100% yo. Pero son cosas que en edición puedo arreglarlo un poco, pero bueno. Quiero hacer este video como hace 8000 años, así que lo voy a hacer ahora en estas condiciones. Nótese que hay cambio de look. Me fue a cortar el pelo hace como hace como 2 segundos atrás. Iba a decir 1000 segundos, pero no, hace 1 segundo atrás. ¿Qué nos compete el día de hoy? Yo había prometido que iba a hacer la reseña a este libro. Fotoportada, listo. Fotoportada. Yo había dicho que íbamos a hacer reseña a Viaje al Big Bang de Mario Jamui. Y el día de hoy toca reseña a Viajes al Big Bang. Ahí, después de esa introducción, estamos haciendo que las cosas sean un poquito más producidas. El audio todavía falta, pero ¿cómo vamos a trabajar el texto? ¿Cómo vamos a trabajar la reseña? Bueno, yo estaba trabajando la reseña, voy a decir esto muy rápido. Yo estaba trabajando las reseñas haciendo una opinión simplemente de el libro. Cómo yo lo veía, puntos que a mí me parecieron interesantes. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer un poco más completo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a presentar quién es Mario Jamui. Muy cortito, ¿cierto? Unos 2 minutos. Introducción al texto. ¿Qué va a hablar en el texto? ¿Qué cosas uno puede encontrar en el texto? Muy ampliamente. ¿Qué respuestas puede responder el texto? Muy ampliamente. Para ya después empezar con la parte del desarrollo de lo que se va a tratar la reseña. Partiendo por el inicio, donde el inicio vamos a estar comentando su estructura, cómo está compuesto el libro, cómo va comentando las cosas que habla el libro, etc. Y esta parte igual son muy cortitas estas partes, ya que son como... Ni siquiera deberíamos demorarnos más de 1, 2, 3 minutos por parte. Ya la parte donde nos vamos a demorar un poco más es en el desarrollo completo, donde vamos a estar comentando cada capítulo. Capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, en este caso, cada capítulo, partes de qué se trata cada capítulo, qué respuesta responde, qué tema abarca, desde igual un poco más lejano, ¿cierto? Porque la idea es que ustedes se lean el libro, pero trabajándolo como de esa lejanía, ¿cierto? Mira, en este capítulo se habla de estas cosas, ¿te interesan estas cosas? Capítulo tanto. Así lo vamos a ir trabajando. Y de vez en cuando, cada cierto capítulo, un comentario mío acerca de qué opino yo respecto a ese tema, qué tanta importancia yo le doy a ese tema, etc. Va a ser un poco más completo, creo yo. Esto es diferente, no lo había hecho nadie en el mundo. No, mentira, sí lo habían hecho. No lo había hecho yo. Siempre yo tomaba un libro y decía, mira, este capítulo me gustó, esta parte me gustó, listo, chao. Pero ahora vamos a hacer un poco más completo. La intención es que ustedes se lean el libro, para que ustedes sepan qué cosas hay en ese libro, qué cosas pueden encontrar, qué preguntas pueden resolver, etc. Así que, dicho esto, empecemos con esta reseña, pues. ¿De qué va a tratar el video? ¿De qué va a tratar esta reseña? El texto, principalmente, habla de cómo inició el universo. ¿Dónde parten sus leyes físicas? O sea, siempre existieron, por ejemplo, la ley de gravedad, siempre existieron los planetas, siempre estuvieron girando alrededor de algo. ¿Cuál es el inicio de todo eso? ¿Cuánto tiempo duró el inicio del universo? Habíamos comentado en otros textos acerca de que muchas veces la comunidad científica habla de el Big Bang, de el inicio del universo parte con el Big Bang. En este texto hablamos del Big Bang, por eso se llama Viaje al Big Bang. Pero el énfasis que se le hace es trabajar específicamente ese punto, ese fenómeno que pasó en la naturaleza. ¿Cuánto tiempo duró el Big Bang? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Cuánto se demoró? ¿7000 años? ¿Se demoró 4500 años? El texto responde a esa pregunta. Spoiler, ni 1 minuto. De hecho, recontra mega spoiler. El inicio de todo el universo, ni siquiera todo ese proceso del Big Bang, ni siquiera ocurrió, ni siquiera en 1 segundo. Imagínate, o sea, la brutalidad.
todo lo que conocemos en el universo, la creación del universo, el universo como lo conocemos hoy en día, ¿cómo comenzó? Bueno, comenzó eso en menos de un segundo. ¿Cómo es que todas estas cosas se saben? Bueno, los matemáticos, los astrónomos, gracias a las matemáticas, específicamente algunas técnicas, uno puede estudiar estos fenómenos. Fenómenos los cuales nos tiran al inicio del universo, hace 14.000 millones de años atrás, a puntos tan lejanos, puntos tan futuros, puntos tan pasados, hacia un pasado tan lejano, donde ni siquiera nuestra galaxia, la famosa Vía Láctea, existía. Es por eso que este texto es como una especie de bibliografía del universo, donde vamos a tomar el inicio, cómo partió, su nacimiento, cuánto demoró. A fin de cuentas, nosotros también somos parte de ese universo, por lo tanto también es parte de nuestra bibliografía. Conocer el universo consiste también en conocernos a nosotros mismos. Es parte de conocer nuestra historia. ¿Quién es Mario Jamui? Mario Jamui es un astrónomo titulado en la Universidad de Chile. Se doctoró en una universidad en Arizona, que según él, si no mal recuerdo, que estuve viendo hace poco un directo, según él, eligió esa universidad porque esa universidad tenía como el poder, por así decirlo, o el acceso a telescopio o a tecnología más avanzada para ver el espacio. Entonces él eligió esa universidad estratégicamente. Eso es como un detallito que creo haber escuchado. Su carrera científica se enfoca en cúmulos globulares. No sé si estoy diciendo la palabra correcta. Yo no soy del área de la astronomía. Cúmulos globulares, galaxias, supernovas y cosmología, que en el primer capítulo, después lo vamos a ver, hay una diferencia entre qué es la cosmología y qué es la astronomía, que son cosas diferentes. Fue premio en ciencias exactas aquí en Chile. Por eso su libro dice Mario Jamui, premio nacional, casi digo premio Nobel. Premio Nacional Ciencias Exactas. Esto fue en el 2015 y no solamente tiene este libro que se llama Viaje al Big Bang, sino que tiene otros 2-3 par de libros que se llaman El Sol Negro y no me acuerdo cómo se llama el otro libro. El Sol Negro y El Universo en Expansión, creo. Los dos los tengo y los dos vamos a estar comentándolo porque están buenos. Y todos estos textos están dedicados a la divulgación científica, específicamente a la divulgación en astronomía. El libro contiene 5 capítulos, donde los primeros 3 capítulos son las evidencias más duras del Big Bang. Porque claramente el Big Bang es un fenómeno científico que se estudia con la ciencia, que es un modelo que se explica con ciencia, con las ciencias naturales. Por lo tanto, esto requiere que existan fenómenos, que exista experiencia que acredite eso. Eso es lo que hacen los científicos, ¿cierto? Nos dicen, no, esto pasó porque sí. No, ellos comprueban. ¿Cuáles son las evidencias que nosotros tenemos acerca del Big Bang? Eso lo encontramos en los primeros 3 capítulos. Es un libro relativamente corto. Este libro debe tener 115 páginas de información. Lo demás son como agradecimiento y de dónde se saca la información, etcétera, que también es valioso. Pero 115, uno con un poquito de tiempo, 1 hora, 2 horas al día, se lo lee en un mes. Yo me lo leí en un día. Es un libro, además, demasiado pedagógico. O sea, a mí me encantó. Dicho todo esto, vamos con la primera parte de este libro. El libro, yo cuando lo compré, dije, bueno, no sé, yo en ese rato no sabía quién era Mario Jamui, así como a fondo. Y yo generalmente cuando compro libros en librerías, que aquí en Chile son un poquito caros los libros, entonces uno generalmente opta por o PDF o por comprar libros ahí de segunda mano. Pero a veces uno se da un gustito y se compra un libro original en librería con plata. Caro. Este no es tan caro igual, cuesta como 12 lucas. Pero 12 lucas por un libro a mí igual me duele un poquito. La cosa es que dije, vamos a ver de qué se trata. Igual la editorial es buena. Y ella había leído otros libros de esta misma editorial. Entonces dijo, debe ser confiable. Y en efecto, resultó ser confiable. Primera parte, ni siquiera antes de partir el texto, te tira una frase
Mario Jamui te tira una frase del que en paz descanse, el gran Carl Sagan. Carl Sagan, divulgador científico, doctor en astronomía y claramente si no lo conocen es una de las personas que hizo la serie Cosmos. Si no la han visto, vayan corriendo a verla a YouTube. Está en YouTube gratis. Es una de las mejores series que existen a vida y por haber. Que dice la siguiente frase y la voy a leer con mucho orgullo, porque Carl Sagan es una cosa de locos. El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que alguna vez será. Nuestras más ligeras contemplaciones del cosmos nos estremecen, sentimos un cosquilleo en la espalda, un nudo en la garganta, una sensación de desvanecimiento, como el lejano recuerdo de caer desde las alturas. Sabemos que nos acercamos al más grande de los misterios. Carl Sagan. Una cosa de loco. Una cosa de loco, Carl Sagan. Vean yo creo que la página de ciencia se va a dedicar a Carl Sagan en algún momento, a Maturana y a otro científico que estoy averiguando quién puede ser, pero claramente Carl Sagan sí es una de las personas que los motivan aún. Así que el texto parte así. Si les gusta Carl Sagan, este libro también les va a gustar inmediatamente. Ahora, hace poco comenté que en el libro dice que el universo parte, el inicio del universo, que es más turbio todavía, que el inicio del universo parte en un periodo de menos de un segundo. Nosotros sabemos que todo el universo, en general, que el universo se demoró millones de años, que la Tierra, para formarse la Tierra, se demoró millones de otros millones de años, que los seres vivos, millones de años, como que todo es en mucho tiempo. Pero de un segundo a otro alguien te dice, no, el Big Bang ocurrió en menos de un segundo. Entonces la pregunta que nosotros debiésemos hacernos como buenas pensadoras científicas y buenos pensadores científicos sería, ¿cómo es, sin llegar a lo improperio, ¿cierto? Sin llegar al insulto, pero cómo carajo el universo se forma en menos de un segundo? Esa es la pregunta. ¿Cómo es posible que una explosión, entre comillas, haya dado como el inicio a lo que hoy día conocemos, hoy día vivimos en bases a las leyes físicas que en algún momento tuvieron un inicio, el Big Bang? Muchas veces se divulga el Big Bang como una explosión, por eso digo explosión entre comillas, ahí sí, por eso digo explosión entre comillas, pero técnicamente, así entre comillas, técnicamente es una expansión. El universo se expande, el universo no explota. Así que, ojito ahí. Por eso digo explosión, entre comillas. Ahora, esta idea que nos parece como un poco loca, hasta cierto, de hecho, no le quita lo loco saber que el inicio de todas las leyes que nos rigen hoy en día fueron y partieron en menos de un segundo. Y para nosotros puede que no lo creamos, y de hecho cuando recién surgió esta idea, cuando recién surgió este modelo para explicar el inicio del universo, varios astrónomos también desconfiaban de ello. De hecho, el mismísimo Albert Einstein, no sé mi pronunciación, Alberto Einstein, desconfió de que el universo se haya estado expandiendo. No sé si estoy hablando bien, perdón. En la poca práctica hace poco no ha servido. Pero el mismísimo Alberto Einstein, el mismísimo, o sea, el ser humano que uno asocia inmediatamente a la inteligencia pura, el ser humano más genio del mundo, él dudó de que el universo ahí estaba en expansión, a eso iba, que me choca saber eso. Pero entonces no es normal que nosotros también nosotros desconfiemos. ¿No? Es normal, es sumamente normal que nosotros desconfiemos de que el Big Bang es un fenómeno que pasó. Por eso nosotros tenemos que aplicar la ciencia para poder justificar esto. Spoiler, después Albert Einstein se retractó, dijo, bueno, sí, saben que me equivoqué, el Big Bang sí, en efecto ocurre. Pero eso después de mucha matemática detrás. Recuerden que la astronomía y en general la ciencia se explica con matemáticas como su herramienta principal y con experimentos.
varios, como dije delante, varios astrofísicos, astrónomos, dijeron, no, esta idea de que el universo partió de una cosa chiquitita en un segundo, me parece una estupidez. Y de hecho, el astrofísico que le puso el nombre de Big Bang, se burló del modelo. Como que en un programa radial, él está dando una conferencia y dice, no, ¿saben que hay un modelo que propone que el universo se hizo como de una explosión? Jaja, el Big Bang, mira qué estupidez. Mira, esa estupidez, ¡pum! Ahora tiene el nombre. Ironía pura en su máximo esplendor. Ironía. El astrofísico se llama Fred Hoyle. No sé cómo se pronuncia, pero hoy se sabe que ese modelo es un hecho. Esa hipótesis que en algún momento es un hecho. El Big Bang ocurrió. Ahora surge otra pregunta que debiésemos inmediatamente hacernos. ¿Cómo sabemos que ocurrió el Big Bang? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué cosas nosotros podemos registrar? Suponiendo que nosotros somos astrónomos. Bueno, somos parte de la comunidad humana, ¿cierto? Pero ¿qué cosas nosotros podemos decir? Mira, si hubiese pasado el Big Bang, esto tiene que haber. ¿Cuáles son esas evidencias de que realmente ocurrió el Big Bang? Y con esta pregunta parte el primer capítulo. El primer capítulo, Mario Jamui nos dice, esto es un libro de cosmología. ¿Cuál es la diferencia entre cosmología y astrofísica? Según Mario Jamui, es que la cosmología se dedica como en los aspectos generales, no en el detalle. La astrofísica se dedica al detalle en el cosmos, mientras que la cosmología se dedica al espectro grande. Esto cómo lo retracta o cómo lo explica el doctor Mario Jamui, diciendo, bueno, un astrofísico es aquel que mirando un cuadro de Van Gogh se enfoca en los trazados, se enfoca en línea por línea, mientras que el cosmólogo se enfoca en la pintura. Y hay que entender que la cosmología sigue siendo una rama de la astronomía. Así que no estamos ligados, sigue siendo parte de la ciencia. Así que, ojito con eso, no piensen que la cosmología es parte de cosas de brujería y cosas raras. No, es parte de la ciencia, se sigue usando matemática, etc. Pero la cosmología, según Mario Jamui, trabaja con preguntas un poco más filosóficas dentro de lo que se puede denominar filosofía dentro de las matemáticas y la astrofísica. ¿Cuál fue el origen del universo? ¿El universo tuvo un final? ¿El universo va a tener un final? ¿Qué va a pasar después cuando termine de expandirse el universo? ¿Se va a devolver? ¿Se va a volver a expandir? Preguntas que dentro del ámbito de la astrofísica son preguntas filosóficas. No son fenómenos que están ocurriendo. El fenómeno puro lo explicaría un astrónomo como tal. Este fenómeno ocurre, ¿por qué ocurre? Pero preguntas que van un poco más allá, las trabaja la cosmología. ¿Cuál es nuestra primera evidencia acerca de que ocurrió el Big Bang? La primera es la expansión. El universo se está expandiendo. Y esa es nuestra primera evidencia de que ocurrió el Big Bang. Pero el doctor Mario Jamui, antes de explicarnos la expansión del universo, procede a dar una historia de cómo fue el desarrollo tecnológico de la astronomía en el tiempo. Y cómo es que el desarrollo científico de la astronomía, con sus satélites, con sus telescopios, también era un desarrollo para la cultura del ser humano. Claramente siempre es necesario volver a la revolución copernicana, o sea, que habla de Copérnico, porque la revolución copernicana de Copérnico, ¿cierto?, no solamente es un progreso científico para dejarlo escrito en los libros, sino que claramente Copérnico dejó como ese impacto social, cultural, o sea, revolucionó también hasta las religiones. O sea, pensemos, cosas que son muy dogmáticas, tuvieron que ser transformadas por esta transformación que ocurre dentro de cómo se desarrolla la ciencia, cómo entendemos la naturaleza, que eso es lo que hacen los científicos, intentamos entender la naturaleza, pero eso deja un residuo, por así decirlo. También deja un impacto en el mundo social. Por eso se habla de Copérnico. Copérnico es sumamente importante. Y claramente Copérnico, según el doctor Mario Jamui, es un golpe como a ese egocentrismo de nuestra especie. No sé si ustedes lo han notado cuando uno estudia la historia de Darwin, ¿cierto?, de Newton, de Copérnico. Siempre está esa cosa como que nuestra sociedad o como la cultura del ser humano no acepta estas ideas donde el ser humano pasa atrás.
como que le gusta estar adelante, ya sea justificándose con sus ideologías o con sus religiones, siempre le gusta estar adelante, pero cuando la naturaleza, los científicos le dicen, puede que quizás no sea tan así que el ser humano está adelante, no nos gusta aceptar eso. Entonces Copérnico es parte de ese progreso cultural donde nos da a entender de que el ser humano pierde un privilegio, donde tenemos que bajarnos el ego, no somos el centro del universo. Después, el texto habla un poco de cómo se fueron descubriendo las nebulosas, cuál es la diferencia entre una estrella y una nebulosa. Eso igual me pareció interesante porque yo fui a escuchar a Mario Jamui a mi universidad, entonces él me lo explicó. Yo lo que le estoy explicando ahora a ustedes, él me lo explicó a mí en persona, y obviamente después de haber leído su libro. Entonces a mí me gustó mucho ese tema, así que por favor léanse el libro que está buenísimo. La diferencia entre una estrella y una nebulosa, como también habla acerca del agujero negro que se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Entonces el texto está relativamente actualizado, no está así como, no es como de hace años, sino que tiene todos los datos contemporáneos, por así decirlo. No actualizado a la fecha, pero sí contemporáneo. Dentro de las nebulosas, hace la distinción, ¿cierto?, de las nebulosas, después se pone a trabajar un poco acerca de un astrónomo, astrofísico, llamado Edwin Hubble, que no sé si les suena el telescopio Hubble, que bueno, tiene que ver por él. Él hizo un aportes demasiado importante a la astronomía y por eso en su honor tiene un telescopio que es un telescopio bastante potente, se llama el telescopio Hubble. Bueno, Edwin Hubble, él trabajó con las nebulosas de tipo isla. Y la pregunta es como, ¿por qué uno se está yendo tan allá? Así como, explíqueme por favor el tema de la expansión del universo. No quiero saber qué son las nebulosas. ¿Por qué tiene relación las nebulosas? ¿Qué tiene que ver las nebulosas, esta diferencia entre una estrella y una nebulosa, con la expansión del universo? Para allá vamos, para allá vamos. La ciencia, yo creo que la ciencia uno tiene que aprender a ser paciente. Entonces, ¿por qué nos interesa este tema de nebulosas tipo isla? Porque nuestra galaxia, la mismísima Vía Láctea, es un universo tipo isla, entre comillas, universo. Cuando se lean el texto van a entender a qué me refiero. Es muy buenísimo. Aquí es donde, con el trabajo de Hubble, el tema de las nebulosas tipo isla, uno se da cuenta, o los científicos en ese momento se tuvieron que haber dado cuenta de que nosotros no estábamos solos en la galaxia, en el inmerso de la galaxia. Claro, antes veían puntitos, pero ¿qué significaban esos puntitos? ¿Estrellas aisladas? Bueno, las nebulosas, entendámoslos como que son ese cúmulo de estrellas, por así decirlo, tal cual como es nuestra Vía Láctea, tal cual como es nuestra mismísima galaxia. Pero en nuestra galaxia no solamente hay estrellas, también tenemos planetas, etc. Entonces, por ahí va el temita. Con las observaciones se dieron cuenta que las nebulosas, como dije delante, no solamente eran gas, no era como cositas de gas que estaban en el universo, sino que también existían galaxias como la nuestra. Y eso tuvo que haber sido un cambio, un choque gigante, porque podemos tener vecinos, en términos lejanos, sí, porque por eso son como universos tipo isla, porque las islas están alejadas, ¿cierto? Es como la isla y mucho mar alrededor, algo similar. Y con esto, o sea, viendo las nebulosas, viendo que habían espacios en el universo que eran muy similares a nuestra galaxia, también en el cálculo de saber, dijeron, a ver, ¿cuál es la distancia en que se encuentran estos lugares? Los astrónomos se dieron cuenta, perturbadoramente, de que las cosas se están alejando de nosotros. Las cosas se alejan de nosotros. Recuerden ese concepto porque es concepto clave para entender la expansión. ¿Cuáles son entonces científicos importantes que se trabajan en el primer capítulo? O temas importantes. Relatividad de Albert Einstein. Los trabajos de observación, etcétera, de Edwin Hubble y la propuesta en términos de hipótesis, de cómo se formula la idea, etcétera, de Lemaitre. O Lemaire, no sé cómo se pronuncia en francés. Que Lemaire, ¿cómo se pronuncia? Él fue el que dijo el universo parte del Big Bang, etc. Entonces, esos tres trabajos, un tema muy teórico, como Albert Einstein, algo muy experimental, como Edwin Hubble, y esta idea de Lemaitre, que dice el universo puede haber partido de algo muy chiquitito y eso se está expandiendo. Estos tres personajes históricos van a ser los que se van a nombrar en este primer capítulo. Aquí también sale lo que les comentaba hace poco acerca de esta discusión de Albert Einstein sobre
que él se rehusaba a aceptar el Big Bang. Albert Einstein no creía. Era una cosa de creer. Su religión, lo que sea, su ideología, le imposibilitaba aceptar que el universo se estuviera expandiendo. A pesar de que las matemáticas daban. O sea, Hubble y Lemaitre, lo que sea. Cómo se pronuncia, ya ahí ya veo que en los comentarios me sale el francés, da lo mismo, se entiende. Esta persona acá. Usaron la misma teoría de la relatividad que propuso Albert Einstein, que fue furor porque empezó a explicar muchas cosas. Usaron esa misma fórmula y dijeron, mira, calza, loco, calza, el universo está en expansión, calza perfecto. Albert Einstein así, no manito, es falso, inventó la constante de universalidad, como que puso constante en el universo, bla, 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 en matemáticas, y después dijo, bueno, loco, me equivoqué. Y es una muestra clara de la humildad, ¿cierto? Porque la matemática, entre comillas, no miente. La matemática se interpreta, y en ese tiempo la matemática en todos los sentidos, y hasta el día de hoy, dice que el universo está en expansión. Esa es la primera parte. ¿Qué pasó en los primeros 5, 10 minutitos después de haber ocurrido el Big Bang? O sea, ocurre el Big Bang, ¿qué pasó después? ¿Qué fue lo primero que pasó? O sea, ¿ocurrió el Big Bang y al tiro se formó la célula, por ejemplo? ¿Ocurrió el Big Bang y los elementos en la tabla periódica? Perdón, es que la muestre, pero es que uno como estudiante de química, esto es mi todo. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurre el Big Bang, inmediatamente todos estos elementos químicos se formaron al tiro. ¿O cuánto tuvo que haber pasado del Big Bang a los elementos químicos? ¿En cuánto tiempo ocurre eso? Por ejemplo, ¿qué pasó en los primeros 10 minutos? ¿Se formó una habita? ¿Un haba? ¿En los primeros 10 minutos del Big Bang? Esas son preguntas científicas que pueden tener respuesta, claramente. Primero, habría que tener en cuenta que el Big Bang no solamente fue una expansión, sino que además fue una expansión caliente. O sea, no es como que, ya, se expande. No, había mucha temperatura. Donde si supongamos que viajamos, vamos para allá, para el Big Bang. ¿Qué temperatura nos encontramos? Aproximadamente unos 10.000 millones de grados Celsius. Yo ahora estoy en mi pieza. Estoy a 20 y tantos grados Celsius. Y ya me estoy derritiendo. Entonces imagínense a 10.000 millones. Una cantidad brutal de temperatura. Entonces se especifica que estaría en un espacio muy reducido el inicio del Big Bang. A una temperatura tan caliente que sería como una especie de sopita uniforme. Así se establece en el libro. Por favor, léanlo porque es interesante. Esa parte igual creo que me costó un poco. Así que léanlo y díganme cómo lo entienden ustedes esa parte. El sentido común, por ejemplo, yo les dije, ¿cuál fue el primer átomo que se formó? ¿El hierro? ¿El carbono? Lo más lógico que tuvo que haber sido el átomo más simple. ¿Cuál es el átomo más simple en términos energéticos, estructurales, qué sé yo, en haberse formado? Tuvo que haber sido el respuesta correcta. Dígamela, yo sé que tú sabes la respuesta. Dime la respuesta. ¿Cuál es? A ver. Tabla periódica. ¿Cuál es el más simple de acá? Bueno, no se ve nada. ¿Cuál es el más simple? Perfecto. Perfecto, amigo. El hidrógeno. El hidrógeno tuvo que haber sido el primer átomo en formarse. Y átomos que nos conforman hoy en día, como el calcio, el hierro, el carbono, re importante el carbono, se formaron millones de años después. Ahora mi pregunta, que es una pregunta que la saqué en parte de Carl Sagan y Stephen Hawking, no desde mi pronunciación, por favor, que la saco de ahí, y creo que es más de Stephen Hawking, hace esa alusión. Una vez partido el Big Bang, hay un lapsus de poco tiempo para formar las partículas que forman los átomos. Desde la formación del hidrógeno a la formación de los primeros
o los átomos más grandes que nos forman a nosotros, como son el carbono, que está en literal todas las células, como son el hierro, que está en la sangre, como son el calcio, que está en los huesos, los dientes, etc. Esos átomos son átomos mucho más grandes. ¿Para qué hablar de moléculas? Entonces la pregunta sería, en todo ese tiempo, en toda esa inmensidad de tiempo, estúpida por así decirlo, ¿qué hacía Dios? Si existiese un Dios. Es una pregunta, como digo, un poco trillada. Yo sé que va a generar quizás, espero la verdad que genere un poco de conflicto, es la idea. Pero un conflicto bueno, un conflicto donde uno puede entrar en discusión, en debate, no en un conflicto dogmático. Por favor, no entremos en conflicto dogmático. Que es una pregunta como, si existiese un Dios, como este Dios que crea cosas, como este Dios que hace cosas, como este Dios que Dios hizo tal cosa, ¿qué hizo Dios en tanto tiempo libre? ¿Por qué se demoró tanto en generar la especie humana? Como digo, es una pregunta rebuscada porque cada persona me va a decir, bueno, Dios, mi Dios no hace eso, etc. Y sé que lo más probable es que no se vayan a enfocar en todo el otro libro, quizás hasta se hayan enojado con la pregunta. Pero espero que sea un diálogo, una discusión sana, no una discusión dogmática. Eso, a mí como persona, como opinión, me deja esa pregunta. Tomando este concepto, porque tenemos varios conceptos de dioses, pero tomando el concepto de ese Dios que hace cosas. Dios creó el mundo, Dios puso al hombre, Dios puso a la mujer, Dios puso a los animales a disposición nuestra. ¿Por qué Dios se demoró tanto? ¿Qué hizo Dios en tanto tiempo? Una vez una niña le preguntó al Papa lo mismo. ¿Qué hizo Dios en tanto tiempo? Y el Papa le responde, amar. No sé si es una pregunta que un niño espera. Claramente no es una pregunta... Es una pregunta lógica con una respuesta de fe. Yo creo que la niña hubiese querido una respuesta lógica. Eso es como mi parte. Por favor, el libro no habla de eso. Esa parte es mía. Así que lo espero en comentarios con sus opiniones o comentarios. Si me van a insultar, no me insulten. Y sobre todo si me van a insultar en nombre de Dios, no lo hagan tampoco, no queda bonito. Es una pregunta desde la duda solamente. El libro, en el capítulo continúa, el libro continúa dando algunos ejemplos de experimentos que acreditan la expansión del Big Bang y cómo estos experimentos, estos fenómenos dan paso a cómo se fabricaron los primeros átomos. Ya volviendo como al Big Bang como tal, como que el segundo capítulo habla mucho de la formación de átomos, como qué tuvo que pasar en ese espacio de expansión a mucha temperatura, qué tuvo que pasar con la materia, qué tuvo que pasar con la energía. Ya en la tercera parte se habla del fondo de radiación cósmica, o fondo de radiación cósmico. Y esa parte de cómo se descubre el fondo de radiación cósmica, todo ese trabajo, la historia que hay detrás, eso yo se los dejo completamente a ustedes. De eso hay mucho video, hay mucho contenido, porque de verdad que es muy interesante. Así que igual léanse el libro, yo me reí, de verdad que me reí con esa parte, porque tanto como lo cuenta Mario Jamui, como el fenómeno en sí de cómo lo descubrieron, es bastante chistoso. Así que, bueno, si quieren, son un poco ansiosos como yo, lo ponen en YouTube y lo explican. En Cosmos de Carl Sagan también lo explican, para que lo vayan a ver. Y el doctor Mario Jamui en su libro también lo explica. Así que esa parte se las dejo a ustedes, no les comento más. Y ahí tendríamos como los primeros 3 capítulos, que nos hablan de evidencias de cómo surgió el Big Bang, el tema de que el universo está en expansión con los datos de Albert Einstein, con los descubrimientos que hacía Hubble, con la hipótesis de Lemaitre, Lemaire, lo que sea. Después con cómo se creó la materia, porque los átomos son materia. ¿Cuáles fueron los primeros pasos para la creación de la materia? Y después el tercer punto, o la tercera parte de la evidencia, es la radiación cósmica, o mejor dicho, el fondo de radiación cósmica. Que esta parte, como digo, es muy interesante, así que léansela por ustedes, porque es curiosa, es curiosa. Ya vamos por una cuarta parte. Ya hablamos, como dije en delante, de los experimentos que acreditan el Big Bang. Y en la cuarta parte hay una especie de bibliografía del universo. Desde su inicio hasta como un desarrollo relativamente conocido por hoy en día.
Y aquí la verdad se pone un poco denso la materia. O yo considero que la parte 4 es un poco más difícil en lectura. Las primeras 3 partes es como más historia, más tener algunos conceptos, qué sé yo. Pero ya la parte 4 se pone un poco más densa en conocimiento, en tecnicismo, en información. Y aquí hace como una especie de historia o analiza un poco el desarrollo de los telescopios, la importancia de los telescopios. Y también involucra dentro del concepto de Big Bang, concepto de relatividad de Einstein, etc., vamos a tener 2 conceptos más, que son conceptos modernos. La materia oscura y la energía oscura. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver la materia oscura, la energía oscura con el Big Bang? Si eso son cosas como nuevas relativamente en la astronomía. Y cómo unificamos, o cómo yo digo, bueno, está en la materia oscura y la energía oscura, que no se sabe muy bien qué es, pero que como que sabemos que interactúa con el universo, interactúa con la materia. ¿Y qué tiene que ver esto con el Big Bang? Bueno, eso lo explica la teoría de relatividad de Albert Einstein. Imagínense, es brutal. Albert Einstein. Y en general la pregunta es, ¿qué mantiene pegado? ¿Qué mantiene pegado a las estrellas de sus galaxias? No sé si ustedes han visto que las galaxias van girando. No sé si han escuchado, por ejemplo, que el planeta Tierra va girando súper fuerte, que la galaxia va girando a una velocidad de no sé cuántos kilómetros. Y la pregunta es, bueno, pero por física, uno sabe que si yo giro, en algún momento yo debiese salir volando, ¿no? ¿Por qué no pasa eso con las galaxias? Esa es la pregunta que se formula, o que deberíamos formularnos una vez sabiendo esto. Y también se sabe que el universo no solamente se está expandiendo, sino que a medida que se expande va acelerando, o sea, va aumentando su velocidad cada vez más. Brutal. Y la pregunta es, ¿por qué se está acelerando? ¿Quién provoca que se acelere? Según yo, estos temas son muy densos, son muy nuevos, y la verdad yo creo que para hablar de materia y energía oscura habría que buscar como o un texto específico de divulgación acerca de materia y energía oscura, pero la verdad es que como es un conocimiento nuevo, quizás hay muy poca información, pero yo creo que esto es muy denso, así que si no entienden la parte 4, tranquilícense, pero que sepan que en esta parte ya empezamos a hablar de temas un poco más modernos, energía oscura, materia oscura, y cosas que la verdad dejan así como, hoy como, ¿cómo va a haber algo que va a controlar, por así decirlo, el universo y no tenemos idea de qué es? O sea, es brutal. Y ahora nos falta un concepto, porque hablamos de materia oscura, energía, Big Bang, relatividad. ¿Qué nos falta? La cuántica, la mecánica cuántica. ¿Tendrá algo que ver la mecánica cuántica con este fenómeno de la primera creación de los átomos, de la energía? Sí. Respuesta resumen, sí, tiene que ver la mecánica cuántica acá. Y en definitiva va a ser como esta parte que unifique, por así decirlo, estas preguntas entre la materia, entre la energía, pero ahí tenemos un conflicto. Ahí tenemos el primer conflicto, que es el tema de cómo mezclar la teoría de Einstein con la cuántica. Y ahí está el dilemita. Pero seguimos. ¿Por qué tiene que ver la cuántica en esto? Imagínense, tenemos toda la materia, todo el universo que conocemos hoy en día, más chico que un átomo. En la parte 4 ya se nos da un alcance de esto. Cómo se mezcla la mecánica cuántica con la teoría del Big Bang o el modelo del Big Bang, y cómo esto ha evolucionado, o sea, cómo es el proceso de pasar de partículas o de un universo más chico que un átomo al universo que hoy conocemos. ¿Cómo fue ese proceso? Eso nos explica Mario Jamui en el capítulo 4. ¿Cómo es que un universo recontra mega chiquitito se va formando? ¿Qué cosas tienen que ocurrir? ¿Qué implicancias existen? ¿Qué tema energético? La temperatura, ya dijimos que era extremadamente caliente, a una temperatura demasiado elevada. O sea, las partículas o las subpartículas o lo que sea que haya, tienen que leerse el libro, tuvieron que haber estado chocando, colisionando de una manera increíble. ¿Cómo es que con la aparición de los primeros átomos, las primeras formas de materia, las primeras interacciones de materia,
también se va formando el tema del campo gravitatorio y su interacción, o sea, cómo se va formando la gravedad. Y aquí es donde Mario Jamui tiene un tema bien interesante que es como con el concepto de la nada. Es como, en cuántica, los espacios vacíos, donde no hay nada, uno diría, bueno, ahí no ocurre nada y es un espacio entre materia y lugares. Pero la enseñanza es que con la mecánica cuántica, ese espacio vacío, esa nada, sí influye en el comportamiento de la materia o de los fenómenos que existen, en este caso el Big Bang. O sea, la nada, o donde en los espacios vacíos, sí son importantes o sí ocultan algo. Bien interesante, bien interesante. Y ya para terminar, en el capítulo 5, que se titula La génesis del universo, este capítulo es relativamente, este ya es como complicado de explicarlo, por lo menos para mí es uno de los más complicados de decirle como qué cosas van a encontrar, pero no en ese sentido como técnico, así como, no, aquí van a encontrar, sino en el sentido como que la materia que encuentran en el capítulo 4, por lo menos a mí se me hizo angustiante. Ya el capítulo 5. Ya en el capítulo 4 habíamos hablado de la materia oscura, la energía oscura, conceptos, cosas que sabemos que existen pero no sabemos cómo funcionan, el tema de la mecánica cuántica, otro chiste más que sabemos que existe, entendemos a grandes rasgos cómo funciona, pero todavía creo que falta mucho. Y eso es angustiante, o sea, saber que las leyes del universo se rigen bajo cosas que todavía no entendemos, es angustiante. Y este capítulo final, el capítulo 5, continúa en ese espacio de conocimiento angustiante. Según yo, el final es preciso. Por favor, ya el capítulo 5, léanselo con calma, léanselo, intenten tomar todo el conocimiento que adquieran del capítulo 5, porque en el capítulo 5 es como el clímax, en general. Es todo. Y en general este libro me gusta, comparado con los otros que hemos leído de astronomía, porque este libro no solamente te dice algo técnico que ocurrió o algo que pasó en términos divulgativos, sino que te propone una pregunta. Te deja como con algo raro que tú digas, así como, oh, pero necesito estudiar esto, necesito ir a buscarlo. No solamente el libro es muy pedagógico también. Entonces uno queda con esa ilusión de que es como, ¿cómo no van a saber esto si se escucha tan fácil, se escucha tan simple de hacerlo? Entonces me gusta. Por eso digo que es como el clímax del clímax, el capítulo 5, porque es como muy intenso en ese sentido. Más allá de darnos tecnicismo, nos dejan esa pregunta como que quiero saber más. ¿Acerca de qué? De la nada. Ese es el tema principal, creo yo, del capítulo último final de Viaje al Big Bang. La nada. Un tema que es controversial tanto desde la filosofía quizá, desde el tema de las religiones, pero aquí hay fenómenos físicos implicados en el desarrollo de la historia del universo. La nada. Y hay una parte que es donde se dice que se necesita unificar la teoría de la relatividad de Einstein con la cuántica para poder descifrar qué pasó en los inicios del Big Bang. O sea, se necesita una teoría cuántica gravitacional o gravitatoria para poder explicar esos fenómenos. Porque no tenemos herramientas como seres humanos, no existen las herramientas para ir a ese lugar preciso donde ocurrió todo eso. No hay herramientas, no existen. Y lo más probable es que es imposible que los podamos conseguir. O sea, temperaturas de 1.000 millones de grados Celsius, imposible que cualquier instrumento que cree el ser humano resista eso. Lo más probable es que quizás, o cabe la posibilidad que quizás nunca vamos a saber qué ocurrió en el momento exacto del Big Bang. O antes. ¿Qué ocurrió antes del Big Bang? Son cosas que quizás nunca vamos a ver. Por lo tanto, la esperanza hasta el momento como hito histórico es que la cuántica y la relatividad intenten explicar qué ocurrió cuando el universo era más chico que un átomo. Eso va a ser un hito a nivel mundial, va a ser algo histórico. Entonces Mario Jamui no solamente toma fenómenos o hitos que explican el Big Bang, como la expansión del universo, la génesis de algunos átomos, etc., los 3 que vimos, los primeros 3 capítulos, sino que también abarca conceptos
más actuales, teoría cuántica, materia oscura, energía oscura, y no solamente eso, sino que te propone esa cosa de como, esa angustia, como digo, de este capítulo, de es cómo. O sea, no vamos a poder saber el desarrollo y dependemos de una explicación teórica física que más encima hasta el momento es imposible, entre comillas. O sea, es brutal. A mí en lo personal es un texto completo. Completo. 10 de 10. Pedagógico. Libro corto. Buenas imágenes. Explica preciso el tema. Temas contemporáneos y más encima te deja pensando, te deja con esa duda, esa inquietud que debiesen dejar los textos de divulgación científica. Porque yo no quiero un texto informativo, quiero un texto que me divulgue esa emoción que sienten los científicos cuando hacen esto. Es un texto actualizado, intenso, y más encima te enseña cosas brígidas, como el Big Bang. Texto 100% recomendadísimo. Yo lo pondría en la categoría 1 de todos los textos que hablan del Big Bang que hemos leído de Stephen Hawking, el profe Massa, leímos uno de un profe de Lakato igual, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero este yo lo dejaría en el número 1. Y con esto nos despedimos. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Ya estoy nuevamente entrando como en esta angustia. O sea, es brutal saber que nunca vamos a poder adentrarnos en los inicios de nuestro universo, de nosotros mismos. No tenemos manera. No, brutal. Yo ojalá espero estar vivo cuando la teoría cuántica y la relatividad se unifiquen. Y yo creo que ese día no sé qué va a pasar conmigo. Espero en ese momento estar bien adentrado en estos conceptos y no perderlos para poder entender lo que significa eso. Viaje al Big Bang de Mario Jamui. Recomendadísimo. Léanselo, por favor. Eso. Que estén bien.